Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Calama en Vivo, siempre a través de la señal de BTR, la número 13, aquí en la ciudad de Calama, para conocer los invitados, los personajes, los temas que a usted le interesa conversar y estar al tanto de lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro país y por supuesto en nuestra región. Y menciono nuestra región porque la visita que tenemos el día de hoy es justamente una autoridad regional. Se trata de Lenka Marangunich Hinojosa, asistente social de profesión y directora regional del IPS, digamos que es el ex INP. ¿Cómo está, Lenka? Buenas noches, bienvenida a la ciudad de Calama, a pesar de que usted es calameña de origen, por lo que me explicaba. Efectivamente, buenas noches, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos mis coterráneos y a mi familia. También, pues aproveche. Señora Lenka, antes de entrar al tema que nos convoca, que son los beneficios que en este momento se entregan en el país a través del IPS, me gustaría hacer un poquito de historia de lo que es, porque hay mucha gente que tal vez esté viendo esto y lo conversamos al principio. IPS, INP, IPC, como ustedes. ISP, ISL, hay muchas siglas que tienen que ver, digamos, o sea, con esas mismas letras. Y en ese contexto yo prefiero decir siempre Instituto de Previsión Social, aunque me demore un poquito, pero quiero rescatar un poco la marca porque se confunde, digamos, dentro de tanta institución con esas mismas letras. ¿Qué es el Instituto de Previsión Social? Bueno, actualmente nosotros heredamos, digamos, todo lo que es la administración de todas las cajas previsionales antiguas, ¿ya? Pero lo más importante es que nosotros actualmente, a partir de la reforma del año 2008, estamos a cargo del pilar solidario, ¿ya? Y otros beneficios que surgieron a partir de la reforma. Y en el pilar solidario tenemos las pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y también el aporte previsional solidario de vejez e invalidez. Bueno, las pensiones obviamente hay que tener 65 años de edad para las pensiones de vejez y para las de invalidez de 18 a 35 años y cumplir los requisitos, ¿cierto?, que garanticen que efectivamente la persona está incapacitada de trabajar principalmente. Y el aporte previsional solidario es para todas aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos, vayan, digamos, y que sus pensiones sean muy pequeñitas. ¿De cuánto estamos hablando? Pensiones inferiores a 300.000 pesos. Perfecto. ¿Ya? 290 y algo. Pero eso es, pensiones inferiores a ese monto, pueden postular en la AFP o también en nuestras oficinas. Nosotros acá en Calama tenemos la oficina al lado de la catedral, en el pasaje General Velázquez, y atendemos desde las 8:30 hasta las 15:30 de lunes a jueves, y el día viernes atendemos desde las 8:30 de la mañana hasta las 14 horas. Fíjese que es muy interesante lo que usted menciona, porque usted dijo algo que me parece que es clave y que tal vez a alguien en la casa le hizo clic. Ustedes se hicieron cargo de las antiguas cajas. Así es. ¿Ya? O sea, seamos francos, es de las personas que no ingresaron en la década del 80, estamos hablando, al sistema de administradores de fondos de pensiones que se estableció por ley en esos años. Y hoy día estamos en todo un debate reinteresante desde el punto de vista de que si se tiene que volver a un sistema de, comillas, reparto, digámoslo así, porque la base del sistema de caja era ese, o se mantiene el sistema actual de AFP. La pregunta es súper simple, no le voy a decir qué prefiere usted, sino que fundamentalmente, claro, un tema bien político, casi de definición política. O sea, sino que definitivamente es política pública. Sí, evidentemente. No necesariamente político partidista, sino que tiene que ver con cómo se instala una nueva política pública de acuerdo a la nueva realidad que vive el país. Y ahí viene la pregunta clave. ¿Qué tal el sistema de reparto por la experiencia que tienen ustedes? ¿Cómo ha funcionado? O sea, lo que pasa es que, bueno, yo obviamente no participé de ese sistema. De hecho, en mi historia, depende mucho de las historias laborales de cada uno. Yo trabajé 10 años honorarios, por lo tanto, mi fondo previsional es bastante exiguo. Ya, así que futuro voy a ser una de las personas, y como cotizo en AFP por obligación de la ley a partir del año 81, entonces obviamente también voy a tener una pensión que es baja. Ahora, dentro de la discusión, digamos, la presidenta Bachelet llamó a una comisión, ¿cierto? La comisión expertos, exacto, donde ahí muchas personas que son expertos en el tema dieron su opinión y se llegó al informe que da distintas alternativas, o seguir, o hacer un sistema mixto o un sistema de reparto. Ahora, perdón, cuando hay algunas personas que nos consultan, yo, señorita, estuve en el sistema antiguo, tengo unas cotizaciones, etcétera. Entonces hay algunos que pueden regresar
pero resulta que en las cajas antiguas habían algunos que cotizaban mucho más que el 10 o 12% que se cotiza hoy en día. Cerca del 20, si mal no recuerdo, ¿no? 20, 28%. Del sueldo, ojo, esto es bien importante tenerlo en consideración. Exactamente, entonces uno tiene que hacer el análisis para ver, digamos, si está dispuesto a que o sea, el sueldo actual, digamos, está dispuesto a cotizar el 28%. O sea, de 100.000, 28.000 pesos. Entonces, obviamente que había más beneficios, ¿por qué? Porque el monto, digamos, de recursos que se juntaba en los fondos previsionales daba justamente para entregarle otros beneficios. Además había gente, o sea, había menos personas, ahora el mercado laboral es mucho más grande, etcétera, etcétera. Pero yo no me cierro, o sea, yo creo que uno tiene que hacer un análisis para ver si es que esta política pública hay que cambiarla, que yo creo que a lo mejor es posible que se cambie, pero tiene que hacerse un análisis mucho más profundo y obviamente ya se dio un paso con este informe que entregó la Comisión Marco. Usted mencionó hace poco rato el concepto del pilar solidario. El pilar solidario es la base de las políticas sociales de los gobiernos desde los últimos 10 años, un poquito más, ¿ya? Ahora, ¿qué es el pilar solidario? Porque mucha gente dice, el pilar solidario. No le significa mucho el nombre, pero en términos efectivos, ¿qué es? ¿Quién está dentro del pilar solidario? A ver, lo que pasa es que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se instaló el sistema de protección social, ¿ya? Y en el sistema de protección social está orientado principalmente, ¿cierto?, a las familias de mayor vulnerabilidad, hasta el 40%, digamos, más pobre de toda la población. También en ese entonces se integró, digamos, como instrumento la ficha de protección social. Correcto. Actualmente el registro social de hogares, ya, porque también ha ido variando. Entonces, todas las personas que tenían, digamos, que cabían dentro del 40% más vulnerables, eran focalizados, ¿cierto?, todos los beneficios del sistema de protección social. El FOSI, FUNAEB, el CENSE y una serie de beneficios que estaban orientados principalmente a las familias del Chile Solidario, ¿ya? Entonces, ¿cómo partía el sistema? Ingresaban a través del FOSI en el programa Puente, que se trabaja con los municipios, donde los apoyos familiares los visitaban y habían una serie de habilidades que tenían que cumplir. Posteriormente, las familias podían postular a distintos programas del FOSI o de otros servicios, de Cercotec incluso, en el ámbito productivo, por ejemplo. Y iban como egresando del sistema. Ya el sistema Chile Solidario era prácticamente una intervención de más de 4 años con esas familias, ¿ya? Y dentro de esas familias, y todavía sigue, digamos, el Chile Solidario, y se apuntan algunos beneficios, y entre ellos está, el registro social de hogares, y también está la pensión básica solidaria de vejez e invalidez, ¿ya? Pero que es para el 60% más pobre. Perfecto. ¿Ya? Entonces el pilar solidario, nuestro pilar solidario en el ámbito previsional, tiene los beneficios que le mencioné. La pensión básica solidaria de vejez e invalidez y el aporte previsional solidario de vejez e invalidez. ¿Qué característica tiene la población beneficiada en este caso? Pregunto esto porque de repente hay gente que dice, bueno, yo estaré ahí, porque hay gente que no lo sabe también, ¿eh? Ojo, muchas de las personas, sobre todo con el sistema que había en un momento en donde las municipalidades estaban a cargo del empadronamiento, si usted le quiere llamar así, o la encuesta, la aplicación del instrumento, social, claro. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuál era la característica de la población? ¿Quiénes eran las personas que podían acceder efectivamente? Porque usted me habla de una población que ha ido variando con el tiempo. Yo que trabajo en el ámbito educacional, prioritarios, preferentes, vulnerables, son varios conceptos, sí. Pero en términos reales, ¿quiénes son? Lo que pasa es que el concepto de pobreza ha ido variando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como yo soy antigua, surgió la ficha CAS 1, ¿ya? Yo le estoy hablando por ahí por el año 88 más o menos, ¿ya? Después se modificó y era la ficha CAS 2. Aquí apuntaba principalmente a una evaluación o una clasificación de las familias en base a los bienes que tenían. Exactamente. ¿Ya? Y que se medía si era propietario de la vivienda, si la vivienda en qué condiciones estaba, si tenía un trabajo. ¿Cómo era el piso? ¿Se acuerdan? Claro, yo soy asistente social, por eso les digo, o sea, uno se fijaba en esas cosas. Pero después cambió el concepto de pobreza
Y ahí aparece la ficha de protección social por el año 97, 98, ya no me acuerdo bien, el 2000 me parece. El nuevo concepto, porque después antes, perdón, de la ficha acá estaba la ficha familia, ¿ya? Y después fue la ficha de protección social cuando se instala el sistema de protección social. Y allí lo que mide la ficha es la capacidad de generar ingresos en la familia. Ahí hay una diferencia muy importante. Exactamente, entonces no es lo que tienes, sino que cuánto eres capaz tú de poder generar ganar, económicamente. ¿cierto? En base a tu edad, tu nivel de instrucción, la cantidad de personas que viven contigo, las personas que también tienen capacidad productiva, digamos, dentro del grupo familiar, si es que hay adultos mayores, si hay personas en situación de discapacidad. Entonces todas esas cosas, hay un algoritmo que se llama, ¿cierto? Y que hace el cálculo, o que hacía el cálculo para definir más o menos en qué porcentaje, digamos, de vulnerabilidad estaba la familia o cada una de las personas. Perfecto, entiendo. Por fin alguien me lo explicó bien. Ahora entendí el concepto, la diferencia. Sí. Muy interesante eso. Ahora bien, vamos a uno de los temas importantes. Perdón, y hoy en día el registro social de hogares, por eso es que bueno que me pregunto, porque la persona dice, pero ¿por qué la ficha ahora? Porque los conceptos para medir la pobreza, ¿cierto?, son distintos. Entonces partimos con la materialidad o los bienes que cada familia tenía, la capacidad de generar ingresos, y hoy en día se llama test de afluencia. El registro social de hogares es un test de afluencia, donde ¿qué es lo que mide? En realidad se hace una cruce de base de datos de todos los servicios públicos y se mide la riqueza que uno actualmente ha alcanzado. Perfecto. ¿Ya? O sea, es una mezcla un poco de los dos anteriores, ¿no? Sí, un poquito. ¿Qué es el aporte familiar permanente? Digamos esto porque en realidad cuando le invitamos acá y conversamos las condiciones del programa, usted dijo, bueno, este es un tema súper importante que hay que tratar. El ex bono marzo, porque algunas personas, bueno, han sido súper críticas, no solamente del gobierno de la señora Bachelet, digámoslo, el gobierno del presidente Piñera pasaba exactamente lo mismo, bono, que aproximadamente eran 40, 50, dependiendo la época, en fin. Y ahora existe el aporte familiar permanente, el cual entiendo que la mayor parte de la gente ya lo ha cobrado, pero hay un pequeño segmento que todavía no lo cobra. Sí, efectivamente. Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia también. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet nos enfrentamos a una crisis mundial y por ahí por el año 2009, 2008, sí. ¿Cierto? Entonces, como mujer, ella se le ocurrió cómo podemos ayudar a las familias en el mes de marzo, que es cuando hay harto gasto, sobre todo para las familias que tienen hartos niños, porque hay que comprar uniformes, útiles escolares, etcétera, etcétera. Y allí surge la idea de un bono para el mes de marzo, ¿ya? Y bueno, se presentó durante su periodo como un bono, pero a contar del año 2014, en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, esto se lleva, digamos, a proyecto de ley y se aprueba el año 2014, y a contar del 2014, todas las familias que cumplan con los requisitos para recibir este aporte familiar en marzo lo van a obtener. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, es un aporte en dinero, ya no es en especies, no es en dinero. Hay dos grupos que reciben el aporte familiar permanente. El más fácil, todas las familias del Chile Solidario, ¿ya? Ahí, para este año eran 43.042 pesos. Perfecto. Para el caso del Chile Solidario, por familia, ¿ya? Ese era un grupo. Pero las otras familias, que son las más, todos aquellos que recibieran asignación familiar hasta el 31 de diciembre del año anterior, vale decir hasta el 2015, hasta el 31 de diciembre del año 2015, todas las familias que tenían un ingreso inferior a 521.000 pesos y que tenían cargas familiares, que las autorizaron, o sea, fueron al IPS y pidieron que les autorizaran las cargas familiares, las cobraron durante el año, ¿ya? Se las registraron en la caja de compensación y en su liquidación de sueldo, tienen derecho al aporte familiar permanente por carga. Si yo tengo 2 hijos, voy a recibir 86.000 y un poquito más. Perfecto. Ese es otro grupo. Y dentro de estos, que también reciben asignación familiar, pero es el subsidio único familiar que paga el gobierno, también son beneficiarios, y en ese caso también es
43.000 pesos por cada niño que reciba subsidio único familiar o subsidio maternal. Muy bien. Con respecto a la pregunta que yo le hacía referente a este pequeño margen, este delta que todavía no lo cobra, ¿qué pasa con ello? ¿Qué pasa ahí? Es como raro, ¿no? Igual son 40.000 pesos, nunca están de más. 43.000, si son dos, son 86.000, claro, por lo tanto no es poca plata. Es falta de información, es gente que ya no está en el país, no sé, se me ocurren un montón de variables, pero ustedes también tienen que tener algún diagnóstico, supongo. Nosotros de partida, las acciones que estamos realizando es que hemos enviado una citación a cada uno de los domicilios. Ahora, esta región, yo como asistente social lo digo, digamos, hay harta movilidad en términos de vivienda habitacional, eso tiene que ver mucho con la vida laboral, ¿no? Con la estructura económica de la región. Entonces, puede ser eso, puede que también haya personas que se fueron de la región y que no sepan que también ya tienen el aporte familiar permanente y que les haya llegado la citación y que no está. Hay personas también que por ignorancia no sabían que son beneficiarios, ¿ya? Y por eso estamos haciendo aquí esta difusión, ¿cierto? Tanto en este medio como en otros radiales, para que todas las personas que creyendo, que recibieron asignación familiar hasta el 31 de diciembre del año pasado y que tienen un ingreso inferior a 521.000 pesos, revisen en la página web aportefamiliar.cl o también llamen a nuestro call center, que es el call center del Instituto de Previsión Social, que es el fono 600-440-0040. Y ahí pueden aclarar las dudas, inmediatamente le dan la información. ¿Con el RUT es el único dato que necesitan? En la página web, sí, ingresan el número de RUT y la fecha de nacimiento. Y está súper fácil, acabo de meterme a la página también, sí. Desea saber si usted es beneficiario, consultar. Claro, que no entonces uno consulta, difícil. Pone el RUT y la fecha de nacimiento y ahí inmediatamente le dice si sí o si no, y si es sí, dónde tiene que ir a cobrar. Porque para las personas que reciben asignación familiar por su trabajo o por el subsidio único familiar, son pagados a través de la Caja Los Héroes o a veces a través de cuenta RUT. Para la gente que está en bajo estado. Entonces también ahí hay que revisar las cuentas RUT, o a lo mejor hay un error en un número, en la municipalidad a lo mejor se equivocaron, en vez de poner 3 pusieron 8, entonces hay que revisar y ver si es que son beneficiarios, y si son beneficiarios inmediatamente la página les va a decir dónde tienen que cobrar. Señora Lenca, ¿cuál es el real impacto que tienen estos aportes económicos? Porque había una discusión grande con respecto a esto en el país, de que en realidad es regresivo. Bueno, ha habido críticas de todo tipo, política, algunas me parecen un poco técnicas también. Ustedes que trabajan ahí, que están sintiendo lo que pasa con la gente que se ve beneficiada con esto, ¿cuál es el real beneficio? Mire, yo creo que cualquier dinero es bienvenido en una familia, sobre todo en aquellas a las cuales nosotros apuntamos, que son las familias más vulnerables, y desde esa perspectiva yo me imagino que debe ser muy bienvenido, digamos. ¿Ya? En marzo para estas familias es muy importante recibir este dinero. Me recuerdo de 2 casos, uno aquí en Calama y otro en Tocopilla. En Tocopilla particularmente, no me acuerdo bien el apellido, parece que era una niña Araya, que se hizo cargo de sus hermanos, de 3 hermanos, y además de sus hijos. Entonces son 3 hermanos más 3 hijos, y ella, por ser beneficiaria, por ser la que está a cargo, digamos, también recibe, porque era subsidio único familiar. Entonces recibió 7 aportes. 7 por 4 son 322, casi 330.000 pesos en el mes de marzo. Me parece que es importante. Es importante. Ahora bien, estamos hablando de que actualmente hay un cruce de información, ¿ya? Para generar las bases de datos, que vienen de diversas fuentes. ¿Qué es lo que pasa cuando la estructura económica del país, estamos hablando de la gente que está empleada, o la gente que no está empleada y tiene trabajo por cuenta propia? ¿Debería haber más gente beneficiada? Estoy pensando fundamentalmente en una ciudad como esta, donde tenemos 10% de cesantía, y tal vez más, porque recordemos que la estadística del INE hoy día hay un montón de gente que no está dentro del radar, ojo, no es una cosa de invento nuestro como país, son las indicaciones de la OCDE dentro de la estandarización de la estadística. Hay gente que a usted le preguntan, oiga, ¿usted quiere trabajar? No, no quiero trabajar. No está en la estadística de cesantes, ¿ya? Entonces, ¿hay una pobreza oculta? ¿Una qué, perdón? Una pobreza oculta. Con respecto, sí, con respecto a la desocupación. Estoy pensando fundamentalmente en una ciudad como esta, en donde hay gente que ha sido despedida del sector minero,
y ha tenido que emprender trabajos por cuenta propia, pero muchas veces no impone y no obtiene ciertos beneficios, o sea, está fuera del radar. ¿Qué pasa con ello? O sea, si es que está fuera del sistema laboral, lo primero es que tiene que recurrir a las herramientas que le permiten, digamos, subsidio de cesantía, que le permite su contrato laboral, el finiquito respectivo. Eso justamente es lo que... ¿Cómo esa gente puede...? Eso de partida, digamos. ¿Ya? Ahora, eso tienen, me parece que son 6 meses en que sí va a recibir por lo menos un ingreso que va decayendo, obviamente. Pero además la familia, si ya están con el jefe de hogar o jefa de hogar cesante, inmediatamente a donde primero tienen que recurrir es al municipio, ¿ya? Y ahí en el municipio actualizar su información del registro social de hogares actual, y en ese contexto va a cambiar totalmente su situación. Y cuando cambie su situación, puede que cumplan muchos requisitos para ingresar a distintos subsidios del agua potable, del subsidio único familiar, materiales en la JUNAEP y así. Hay beneficios que se pueden optar. Sí, de todas maneras. Eso es muy importante que nuestros televidentes lo sepan. Pero primero actualizar su situación en la municipalidad. Porque de dónde se saca primero la información y quién es la responsable de actualizar la información es el municipio. Perfecto, eso es súper importante también que se sepa. Porque en el municipio está la unidad de estratificación social otrora a cargo de la ficha CAS 1, CAS 2, ficha de familia, ficha de protección social, actual registro social de hogares. Señora Ellen, que estamos llegando casi al final del programa, yo le dije que iba a pasar volando. Yo le dije que era bueno para conversar. Sí, no, está bien, está bien. Fíjese que quiero tocar un tema que lo conversamos al principio con respecto a lo que era la función básica de hacerse cargo de lo que eran las antiguas cajas. ¿Ya? Hoy estoy pensando fundamentalmente en un seminario que fue el otro día donde tomaban el ejemplo de Australia, en donde mencionaban que la población vulnerable, ellos tienen una visión súper amplia con respecto a qué es la población vulnerable. Estaban hablando de mujeres, gente en situación de pobreza, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es la tercera edad. Fíjese usted que se mencionaba ahí que se da mucho beneficio en los países del primer mundo a la gente que de la tercera edad que todavía quiere y está en condiciones de trabajar. ¿Por qué? Porque esa gente, obviamente con el sistema de FP, no lo vamos a descubrir nosotros en este programa que en Calama, es un desastre, o sea, la mayor parte de la gente va a salir con pensiones realmente miserables. ¿Qué opciones tiene esa gente que se jubila, no está en condiciones de seguir trabajando o no quiere seguir trabajando y está con una pensión de 200.000 pesos, 250.000 pesos? ¿Qué opción tiene? Lo mismo, o sea, yo creo que también las personas tienen que primero cambiar su situación en el municipio. Como le digo, ¿de dónde sacamos nosotros los servicios públicos toda la información para definir nuestro foco, ¿cierto?, de atención? Es a través del registro social de hogares, por lo tanto, en el municipio. O sea, ese es el primer paso. La persona que se jubila tiene una pensión baja a través de la AFP, ¡pum!, municipio inmediato. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy profesor, que yo tengo una prima política en una situación similar, me dice Elenca, ¿sabes qué? Es súper poca la plata que voy a recibir, anda al municipio, que te apliquen la ficha de protección social, en ese entonces, actual registro social de hogares, y actualiza tu información. Porque cuando uno está trabajando en forma activa, obviamente que el algoritmo este que le digo yo, que es el que calcula, digamos, mi situación, obviamente me va a poner en una persona no vulnerable. Pero la vulnerabilidad social es un límite que cualquiera puede caer en vulnerabilidad social. Porque si es que uno se enferma y tiene una enfermedad catastrófica que afecta a su familia y a su ejercicio laboral, digamos, obviamente no va a tener un ingreso suficiente como para cubrir todas sus necesidades. Por lo tanto, puede ser por salud, puede ser por un accidente, puede ser porque, no sé, pues, tantas cosas, pierde su casa. Entonces, la vulnerabilidad social es una frontera que hay que estarla cuidando de no traspasarla. Y el caso de la tercera edad va a ser más, porque nosotros somos una población que está tendiendo a envejecer rápidamente. Sí, pero no hay que olvidarse que la expectativa de vida también ahora es mucho mayor. Y en ese contexto, bueno, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que yo creo que van a cambiar el nombre, ¿cierto? Porque ahora se dice personas mayores, no adultos mayores ni tercera edad, personas mayores. Tiene, digamos, una serie de programas de, por ejemplo, turismo, de actividades recreativas, de salud, etcétera. Entonces,
Ya el Estado está invirtiendo en estas familias. Pero en el tema de la personas. reinserción laboral. Sí, yo creo en eso. De hecho, en el FOSI teníamos un programa. Y algunos municipios, disculpe, algunos municipios adultos, también lo tienen. De los profesores seniors. Sí. Que ahí era una alternativa que el FOSI creó, ¿cierto?, para que los profesores le ayudaran a los niños vulnerables a tratar de mejorar, ¿cierto?, su desempeño escolar. Entonces, opciones yo creo que hay, y hay que invitar a las personas a que busquen esas opciones y que no se queden en la casa. Es importante seguir activos, ¿cierto?, porque eso también ayuda para la salud mental, y más aún que tenemos tantas expectativas de vida cada día. Así es. Estamos llegando al final, pero una pregunta antes del cierre. ¿Qué es lo que falta desde el punto de vista de las políticas sociales, de protección de la gente más necesitada de nuestro país? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, uno de los instrumentos más potentes desde mi perspectiva es que se va a actualizar el censo. ¿Ya? El censo, prácticamente los dos últimos gobiernos han estado con políticas públicas, con estadísticas desactualizadas, muy desactualizadas. O sea, hay que acordarse que los censos son cada 10 años, o sea, tenemos casi 20 años de retraso, porque el último fue el 2002, digamos, el único censo en serio, la última vez fue el 2002. Por eso mismo. Entonces, yo creo que clave es el tema, ¿cierto?, de actualizar cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, cuáles son los principales problemas sociales que podría arrojar cada uno de las variables y los parámetros de este nuevo censo. Y a partir de ello, efectivamente, proponer nuevas políticas públicas. Perfecto. Señora Lenca, le quiero agradecer su asistencia el día de hoy, ha sido un gusto. Quiero invitarles que el viernes se va a hacer el lanzamiento, ¿cierto?, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hoy día me decía mi sobrina, que le doy un abrazo, ¿cierto?, que hoy día hubo un nuevo feminicidio acá en Calama, y también yo le recordaba que hubo también otro en Ñuñoa. Por lo tanto, invitarles, ¿cierto?, a que por las redes sociales y todo tratemos, incluso en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias, a cuidar a las mujeres y eliminar toda señal de violencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. A todos ustedes los invitamos a que sigan nuestra sintonía. Por nuestra parte nos despedimos. Nos reencontramos el próximo día miércoles, siempre con un invitado con un tema interesante aquí en Calama en Vivo. Chao, chao, que estén bien.